Buenos días para todos, mi nombre es Juberlin Valencia Caballero del tercer semestre, Grupo A. Hoy les voy a estar resolviendo dos preguntitas. La primera es, ¿cree usted que el Estado colombiano garantiza el derecho a una educación con calidad? Bueno, según información que encuentro en internet, me dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento y a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes que valoren de la cultura. Las personas quienes velan por los derechos de la educación en Colombia corresponde al Estado regular ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educados, garantizar el educado cubriendo del servicio y asegurar a los menores las condiciones para hacer una buena educación. Bueno, con respecto a la respuesta de la pregunta que hice, ¿cree usted que el Estado colombiano garantiza el desarrollo a una educación de calidad? Bueno, para mi concepto, no la garantiza, ya que en Colombia vemos hay muchas poblaciones vulnerables que no cuentan con el suficiente material académico y sobre todo la estructura para dar una clase cómoda, para que el estudiante así pueda desenvolverse más rápido, porque no es lo mismo estar en un aula de clase a estar en un espacio libre. La educación en Colombia es algo muy difícil, ya que cuando ya terminas el bachillerato, culminas, ya viene siendo como más que todo con dinero. Aquí una universidad, lo mínimo que puedes pagar en una universidad son como 2 millones de pesos, donde aquí se gana el mínimo, no se puede. La siguiente pregunta dice, ¿ha considerado alguna vez que el problema en el sistema educativo del país esté relacionado con los docentes? El profesor va a influir en el proceso de formación de sus alumnos a través de su formación profesional, inicial, continua y su formación humana. Es decir, la clase de persona que sea, si bien el resultado de su actuación va a estar mediatizado, como es lógico, por los procesos cognitivos y afectivos de los alumnos. El desempeño del maestro en el aula debe ser capaz de expresar y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a las vivencias afectivas de los alumnos, transmitir en la experiencia de enseñanza el goce del conocimiento, relevar a sus discípulos la manera como el conocimiento embelleza la vida, contagiarles de actitudes de respeto hacia sí. Bueno, considero que el problema del sistema educativo del país no es tanto como problema, culpa del docente, porque así como hay malos profesores, también hay unos que son muy buenos, y en la actualidad, con tantas dinámicas, que ha cambiado mucho la metodología de enseñar, la educación ha cambiado mucho y los docentes han cambiado mucho, los profesores de antes con los de ahora, es mucha diferencia. Yo diría que el problema del sistema educativo en Colombia viene siendo como culpa de los que administran eso allá arriba, como del Estado, que no suministra suficientes elementos para dar una buena educación al niño. También depende mucho de la educación que inculquen en la casa, porque uno en el colegio da la clase, instruye al niño, pero en la casa parten mucho los valores, claro que en el colegio se los reforzamos. Buen día, profesor, buen día, compañeros. Mi nombre es Yuriluz Mendoza Ariza. Y dando respuesta a la pregunta, ¿considera usted que Colombia es un país que va a la vanguardia de la ciencia, la tecnología y la investigación? En la búsqueda de estos caminos encontramos que el conocimiento científico, la investigación guiada por la curiosidad, los desarrollos tecnológicos, la innovación y la creación, sostenido por una educación a la que todos pueden acceder de calidad y que forme no solamente las mentes sino el carácter de las personas,
abre las puertas de ese país que esperan vivir los niños y los jóvenes de Colombia. Un país en donde los niños puedan no solamente soñar, sino imaginar, crear, experimentar y descubrir. Las TIC se han convertido en una herramienta fundamental en el fortalecimiento de los diferentes procesos que se realizan a través de la ciencia y la tecnología, en la medida que permiten un mayor acceso a la información, el poder almacenar y procesar un mayor número de datos y generar valor a los intangibles que genera el conocimiento, entre otros, nos amplía oportunidades de aprender a lo largo de nuestras vidas. Aunque todavía Colombia tiene muchas brechas en cuanto a ser vanguardista en investigación y ciencia, sí podemos afirmar que estamos avanzando a pasos agigantados. Todo forma parte de un proceso. Por tal manera se enfoca a la educación como un todo para surgir en este desarrollo, en la medida que contribuye como una herramienta para apoyar diferentes componentes de crecimiento y oportunidades laborales, reduciendo la pobreza e incrementando la igualdad, promoviendo la diversificación de las exportaciones y la necesidad de estar actualizados en todas las áreas de la economía. De acuerdo a los problemas sociales, económicos y culturales que se observan hoy en día en el país, ¿podría afirmar usted que el sistema educativo en Colombia ha sido un rotundo fracaso del que no se ha percatado el Estado? La educación es un factor importante que ayuda a los seres humanos a poder desarrollarse y alcanzar un nivel de vida mejor, por lo que las personas que tienen acceso a la educación se puede decir que tienen mayores probabilidades de desarrollo, mientras que las personas que no tienen acceso a ella difícilmente pueden elevar su nivel de vida. Por lo anterior, es muy importante que el acceso a la educación sea equitativo, pues esto permitirá un mayor desarrollo para cada país, tanto social, económico y sobre todo personal, ya que permite que cada persona se desarrolle y contribuya al desarrollo económico del país, lo cual beneficiaría a todos. Pero ¿qué pasa cuando los bienes no son distribuidos de manera equitativa, como pasa en nuestro país Colombia? Las oportunidades para las personas no son las mismas, por lo que no se permite que se desarrollen en un mismo nivel cultural y laboral. No podría afirmar que la educación es un fracaso en nuestro país, ya que poseemos personal idóneo referente a la educación como maestros calificados y cualificados, pero sí encontramos déficit en la distribución de los dineros que hacen parte de la educación. Ahí es donde entra el Estado a fallar. Las personas tienen acceso a una educación con una mejor calidad, dejan en desventaja a quienes no cuentan con estos privilegios, pues las personas con una educación de calidad les permite adquirir nuevos conocimientos que los ayudan a ubicarse en un ambiente laboral estable y les permite ampliar su cultura. ¿Ha considerado alguna vez que el problema en el sistema educativo del país esté relacionado con los docentes? El problema no radica en el docente, sino en las directrices que son estipuladas por el Ministerio de Educación. El problema radica en el mal manejo que se le dan a los recursos, que son únicos y exclusivos para dicho fin. La financiación de la educación en Colombia es un tema incierto y aún sin ninguna propuesta de fondo que permita prever una solución que garantice el funcionamiento del sistema actual, así como la ampliación de las coberturas en educación preescolar, media y superior, y de manera especial los recursos para mejorar la calidad de la educación. El Estado, la sociedad y sus dirigentes ni en el pasado ni ahora han priorizado la educación como posibilidad real de desarrollo, de encuentro social y sobre todo de mayor equidad y de mejor futuro para los niños y jóvenes más pobres. En la financiación de la educación y los recursos que se asignen se refleja la importancia política y social que los estados otorgan a la educación, así como la intencionalidad sobre qué tipo de sociedad y de resultados en el ordenamiento social, institucional, cultural y económico queremos alcanzar.
¿Considera usted que el Estado colombiano debería trabajar de manera colaborativa con las escuelas del país, sus directivos y docentes, en lugar de ejercer solamente vigilancia, inspección y control de la calidad de la educación? El derecho a la educación está contenido en el artículo 67 del capítulo 2, consagrado a los derechos sociales, económicos y culturales de la Constitución Política de Colombia. La educación en la Carta Magna es considerada derecho fundamental y servicio público con función social de cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia. Además, el derecho a la educación es una obligación del Estado y construcción de ciudadanía, dado que en Colombia es un Estado social de derecho. La educación tiene una connotación especial. Redacte en 3 párrafos qué ideas aportaría usted como maestro o maestra en formación para mejorar la educación en preescolar y básica primaria. Primero, implementar un modelo estratégico donde se enfoque la educación de valores con una visión humanista, formal y sistemáticamente en la enseñanza para formar integralmente a nuestros niños, niñas y convertir la educación en valores, más que una aspiración educativa, en una realidad sustentada en planteamientos teóricos prácticos significativos para los estudiantes en la primera etapa de educación en preescolar. Segundo, implementar las artes plásticas en la educación básica primaria. No deben tomarse solo como una materia en el plan de estudio. El arte se debe tomar como una materia transversal o complementaria para las demás, haciendo uso de ellas. Se puede pensar de una manera creativa y crítica, llevando a formar conocimientos a partir de la experiencia, generando así su propio significado del mundo. Son muchos los materiales que se manejan en las artes plásticas, cada uno con características diferentes a los demás, desde su textura, color, tamaño, diseño y aroma. Tercero, visibilizar aún más en las clases de preescolar la educación ambiental, que se debe desarrollar en el ser humano. Es importante iniciarla desde la primera infancia, época en la cual los niños asimilan de una manera más fácil los valores que han de formar para el manejo y el cuidado del medio ambiente durante toda su vida. Muchas gracias.